Bueno, y esta noche nos acompaña en el estudio una mujer, es política, es activista, es feminista de izquierda y una de las invitadas especiales a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de Irene Montero, eurodiputada del Partido Español Podemos. Bienvenida, Irene. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy honrada de estar acá con vosotras. Mucho gusto, gracias. Qué bueno que estás por acá. Bienvenida. A ver, déjame plantearte esto que estábamos comentando hace un momento, Irene, dado que tú tienes una mirada externa, por un lado, y dada tu propia lucha y experiencia. Aquí en México hemos vivido un proceso muy vertiginoso en donde de pronto hay cosas que ya nos parecen muy naturales. Estamos viendo gabinetes paritarios, una cantidad mayor de gobernadoras, de mujeres que asisten a puestos públicos. Vemos ahora esta iniciativa que busca garantizar derechos sustantivos de la mujer elevados a rango constitucional, la presidenta como comandante de las Fuerzas Armadas. Pareciera que hay un camino que ha sido muy terso, porque está ligado además a un proceso democrático, claro. Sin duda que ha sido un éxito. Y popular. Y popular, exactamente. Sin embargo, si uno voltea a ver a otros lados, pareciera que no es tan natural, no es tan terso, y tú tienes una experiencia al respecto. ¿Cómo estás viendo las cosas? Yo creo que el feminismo es un movimiento político, social y también una conversación tan poderosa porque hace que las cosas que hasta ahora no eran normales sean normales. Y la cosa más importante de esto es que en este momento hay millones de niñas en México, pero en todo el mundo, que saben que pueden ser cocineras, que pueden ser ingenieras, que pueden ser psicólogas, pero también pueden ser presidentas. Y eso es un cambio muy importante, porque fíjate que esto nunca debiera haber dejado de ser normal. Las mujeres somos más de la mitad de la población. Por tanto, deberíamos haber ocupado de forma natural el 50% de la toma de decisiones. Y sin embargo, hemos sido permanentemente expulsadas. Que esta ley de paridad y estas medidas de paridad hagan que ocupemos el lugar que nunca debimos dejar de ocupar es un acto de justicia, un acto de garantía de los derechos de las mujeres que tenemos derecho a participar de la toma de decisiones de la vida pública. Y esto es algo muy importante porque nos recuerda que tenemos derecho a ejercer derechos, como decía la presidenta, ¿no? Conocer nuestros derechos y cuando no se cumplan, reclamarlos. Eso también me parece muy importante del mensaje que está lanzando esta presidenta y este gobierno, que es que el Estado sabe que las mujeres existimos y reconoce la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de las mujeres, porque muchas mujeres que nos estén viendo lo entenderán. Las mujeres son aquellas que cuidan a los demás y que se cuidan a sí mismas. Y muchas veces, demasiadas, las administraciones nunca se han ocupado de las mujeres y de sus problemas, de lo que significa una menstruación dolorosa, de lo que significa que tu marido te agreda, que tu casa no sea un lugar seguro, de lo que significa que no puedas decidir sobre tu propio cuerpo. Pues eso se acabó y es importante que se acabe. Y que el Estado sepa que también existimos, tenemos derechos y que el Estado tiene la obligación de cuidarnos. El hecho de que esta situación llegue ahora, con estas circunstancias que México vive, que son realmente inéditas, hacen también prever como una especie de línea en la cual es necesario reforzar el cuidado de lo que se ha avanzado. Porque lo que sorprende, cuando se normaliza, empieza a bajarse la guardia, lo quiero poner de esa manera, y entonces ahí están estos intereses, grupos antiderechos y grupos que no están de acuerdo en lo que ahora se vive en México y otras latitudes, en que esto sea normal. Pensemos que hay quien está pujando por su propia normalidad. ¿Cómo defender esto que debería haber sido normal todo el tiempo y que ahora lo vivimos? Es una realidad histórica, ¿no? Siempre que hay un avance en derechos, hay una respuesta de aquellos sectores reaccionarios que no quieren que avancemos en derechos porque precisamente sus privilegios y su poder se asienta sobre el sufrimiento de la mayoría. Entonces, sí, eso es así y precisamente por eso yo creo que cada vez que, por ejemplo, a las feministas nos dicen, ¿no? En España nos lo han dicho mucho últimamente, ustedes han ido demasiado lejos, ustedes quieren correr demasiado, ¿no? Y yo creo que nosotras tenemos que ser muy honestas. Llevamos muchos siglos sufriendo formas de violencia solo por el hecho de ser mujeres.
haciendo iguales trabajos que los hombres, pero cobrando menos salario. Llevamos demasiados años soportando, especialmente las mujeres pobres, las mujeres más precarias, el peso de las economías mundiales. ¿Qué economía, qué país de los más ricos del mundo se sostendría más de una semana si no hubiese mujeres planchando, haciendo la comida, cuidando a los niños y las niñas? Y todo eso lo hacemos teniendo una parte muy pequeña de la riqueza mundial. Sostenemos la vida, pero no tenemos prácticamente riqueza ni prácticamente poder. Pues entonces es evidente que tenemos que correr y que avanzar y que ir todavía más lejos, ¿no? Cada vez que nos dicen ustedes van demasiado lejos, les tenemos que responder esto no ha hecho más que empezar, mucho más lejos tenemos que ir todavía. Y yo creo que esa es la forma de proteger lo conquistado. La forma de proteger los derechos es seguir avanzando en derechos. Así es como se para a los sectores reaccionarios. No comprando esos discursos de la moderación o de el silencio, sino avanzando en derechos de forma determinada y haciendo que la gente, las personas, las mujeres en este caso, puedan disfrutarlos en su día a día. Si las mujeres pueden disfrutar esos derechos, pueden ejercerlos, entonces los reaccionarios tienen muy poco hueco para justificar su oposición a esos derechos. Es que escucho tu respuesta que dices, cuando les señalan que van demasiado a prisa, van demasiado adelante, creo que la respuesta sería, ustedes están demasiado atrás, ¿no? Más bien, ¿no? Bueno, o son ellos los que han ido demasiado lejos con su violencia, con su machismo, con su discriminación, ¿no? Con la desigualdad. En realidad, es el neoliberalismo el que ha ido demasiado lejos. Ha generado demasiado sufrimiento, ha generado demasiada desigualdad, ha generado demasiada violencia, ha generado demasiado racismo. Y lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso México es tan importante. Estos días yo estoy muy emocionada porque veo que hay un pueblo que se está atreviendo a soñar y que tiene un propósito, ¿no? Y eso se refleja también en su gobierno. Gobernar es gestionar, por supuesto que sí, y yo creo que tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia demostrarán esa buena gestión, pero también gobernar es tener un propósito, imaginar un país posible, un país mejor y trabajar para llevarlo a cabo sin descanso, ¿no? Con toda esa idea de primero las pobres, por el bien de todas, primero las pobres, nos coordinamos pero no nos subordinamos, no mentirás, no traicionarás jamás al pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un propósito que le muestra al mundo que es posible cambiar las cosas. En un momento en el que, por ejemplo, en Europa hay un gran consenso de guerra, una dinámica autoritaria que cuestiona los principios básicos de la democracia, una complicidad insoportable con el Estado genocida de Israel, pues México le muestra al mundo, igual que Colombia o igual que Sudáfrica, ¿no? Defendiendo al pueblo palestino, que las cosas pueden cambiar y que los pueblos tienen derecho a soñar y a construir con sus propias manos un mundo mejor. ¿Qué crees lo que ha hecho que aquí sea diferente de todo esto que estás describiendo? Porque digamos que hay una serie de ejes de desigualdades. La desigualdad de género es una que también está muy introyectada en el país. Sin embargo, este perfil, digamos, de derecha que incluye todo esto, no se ha enraizado, o por lo menos no ha tenido una visibilidad como de pronto ahora lo estamos viendo en Europa. Te escuché decir, es el neoliberalismo, y no puedo dejar de pensar el feminismo necesariamente, o la igualdad, la idea de igualdad entre hombres y mujeres necesariamente está anclado en una idea que va más allá, esta izquierda o este progresismo que también interpela a otras cosas, no nada más al género. No, por supuesto. No lo sé. Ojalá. Yo creo que en eso tenemos que aprender nosotras. Me preguntabas, ¿qué lo hace diferente? Eso es lo que ojalá nos cuenten ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que lo está haciendo diferente para que nosotras podamos aprender? Yo creo que tiene que ver con que este proceso tiene pueblo. En este proceso hay millones de personas implicadas a diferentes niveles y con diferentes niveles de responsabilidad, pero hay pueblo y obviamente también hay muchos retos. El nivel de feminicidios, ¿no? El nivel de desigualdad. Precisamente por eso es necesario un gobierno del pueblo, porque hay muchas desigualdades que es urgente resolver. Pero hay un gobierno y hay millones de personas que votan un gobierno que saben que se va a ocupar
de tratar de resolver esos problemas que son urgentes para una democracia. Si hay una sola mujer que está sufriendo violencia, la democracia no está cumpliendo su función y las instituciones no están cumpliendo su función, porque todas las mujeres merecemos vidas libres de violencias machistas. Entonces, las medidas que anunciaba la ministra, la secretaria Silali, son muy importantes. La justicia tiene que estar especializada para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, porque si no, se reproduce lo que Naciones Unidas llama justicia patriarcal, que es que los sesgos de género hacen que, por ejemplo, muchas veces se culpe a las mujeres de las violencias que sufren. Se diga, bueno, como vestías de esta manera, o como fuiste a altas horas de la madrugada a este sitio, o si te fuiste con un hombre desconocido, te arriesgabas a que te pasase, ¿no? Que ese hombre te violase, te agrediese sexualmente. Que esos sesgos de género, por cierto, no solamente están presentes en los varones. No, por supuesto. Son estructurales. Son estructurales, están en todas nosotras y todos nosotros, y de lo que se trata es de hacer políticas públicas y de también hablar mucho de ello, porque el feminismo es también una conversación que está en las casas, que está en el trabajo de forma cotidiana, para que nos demos cuenta de que pensábamos que eran normales cosas que no pueden seguir siendo normales, ¿no? Si un hombre te da un beso y tú no quieres que te lo dé, no es que tú seas una exagerada, es que eso es violencia. Y tenemos derecho a que las instituciones y la sociedad nos proteja de esa violencia y garantice que nuestra libertad sexual está asegurada y que podemos vivir seguras, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Y dentro de esta normalización, saliendo un poco de esta parte que es muy importante, que hemos estado conversando, se traslada también a otros ámbitos donde el patriarcado también tiene mucho que ver. Pienso ahora mismo en esta forma en la cual desde España se ha respondido por algunos grupos absolutamente antiderechos a la propuesta del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum de que exista un reconocimiento a lo que ocurrió hace muchos años y que no puede decirse que eso es parte del pasado, porque de una u otra forma está presente ahora mismo. Creo que tenemos planteamiento del partido Vox. Alejandro Nolasco, vamos a verlo. De México, a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante, porque una de dos, o es analfabeta e ignorante o nos está tomando el pelo a todos y lo que quiere es romper las relaciones con España, porque no se puede decir que nosotros fuimos allí a fastidiar las excelentes civilizaciones que había. Pero, bueno, ¿pero qué me está contando? Si había canibalismo, si aquello era algo satánico, ¿no? Y a esto, Irene, así respondió la presidenta Sheinbaum, si nos permites. Por supuesto. Ayer, un representante de Vox dice: la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Un comentario sobre esto, Irene. Me parece una respuesta muy digna y muy comedida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, honestamente. Yo creo que otras monarquías en Europa ya han pedido perdón por lo que, digamos, en un intento de corrección política han llamado abusos de la colonización, que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Audre Lorde decía: el silencio no te protegerá. El primer paso para que las cosas sean justas es llamarlas por su nombre. Y claro que hubo violencia, y claro que hubo matanzas. Y eso hay que reconocerlo. Y no porque haya pasado hace 500 años deja de ser más importante o más doloroso. Para mí es lamentable, es muy doloroso que, primero, tener un jefe de Estado al que nadie ha votado, ¿no? A mí me gustaría pues que en mi país pase como en el suyo y que podamos votar al jefe del Estado. Porque si representa al conjunto de los españoles y las españolas, debemos poder votarle. Claro. Pero me parece también muy lamentable que ese jefe de Estado
sea antes un protector de su familia, que es la monarquía borbónica, que representante del conjunto de los españoles. Y España y México somos pueblos hermanos, deberíamos poder mostrarnos respeto. Y el rey ahora mismo es un problema para las relaciones internacionales de España basadas en los derechos humanos y en el respeto mutuo. Por eso es también tan triste, ¿no? y tan doloroso que el gobierno de España, que además es del Partido Socialista, haya decidido condicionar nuestras relaciones internacionales con un pueblo hermano como es México en un tiempo histórico como este, ¿no? Para defender los intereses de una monarquía corrupta. No, en España, fíjense que no se pregunta por esto en las encuestas en España, porque somos más quienes queremos elegir a nuestro jefe del Estado y quienes no queremos que haya una monarquía corrupta ocupando esa posición. Y por supuesto que tenemos que pedir perdón y que tenemos que hacernos cargo precisamente para tener esas relaciones de respeto mutuo, ¿no? Y no de subordinación. Irene Montero, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotras. Como decimos en México, yo me quedo picado. Exacto. Pero ojalá que haya oportunidad de que sigamos en la conversación, Por supuesto que Irene. sí, por supuesto. Muchas que gracias, sí. Irene. Gracias.